Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Pues aquí estamos nuevamente, María Fernanda Martínez, psicólogo clínico, y María de los Ángeles Taberna, licenciada en Letras y especialista en arte, ¿no? Bueno, hoy hemos querido reunirnos para conversar sobre el arte y el cerebro. Esto puede parecer raro, ¿verdad, María Fernanda? Pero, a ver, ¿qué vinculación estableces bueno, entre el arte y el cerebro? sí, en realidad queríamos eh, dar algunas explicaciones utilizando este recurso del Instagram, ¿verdad? Sobre la relación que hay entre el arte y el cerebro. Generalmente estamos acostumbrados a ver muchos videos, a ver muchas imágenes visuales, eh, que hoy en día, porque hoy en día esto representa una de las principales fuentes de estimulación, pero también hay otro tipo de imágenes, imágenes táctiles, imágenes auditivas, y, y ya sabemos que incluso desde la época de las cavernas se ha empleado esta actividad. A ver, ¿qué me puedes decir tú, Bueno, Nini? sí, escoger la imagen como tema de nuestra charla, de nuestra conversación y de lo que nos proponemos hacer, tiene gran relevancia, no porque ahora es obvio que la imagen juega un papel vital, ¿no? en la vida cotidiana, pero es que la imagen siempre ha formado parte, ¿no? de esa vida del ser humano, ¿no? Fíjate que lo primero, antes de escribir, el hombre comenzó a pintar y comenzó a Exacto. crear imágenes, ¿no? Imágenes allá en las cavernas. ¿Y por qué creó imágenes? Porque antes de tener, evidentemente, un código para la lectura o la escritura, el reproducir lo que veía, el plasmar aquello que veía y contenerlo dentro de una imagen, de un contorno, de un dibujo, le permitía desarticular la realidad, pero al mismo tiempo también apropiarse de esa realidad. Y claro, en ese sentido, cuando la realidad se fragmenta, se fractura y se coloca ahí, por ejemplo, en una caverna, evidentemente se dejan fuera muchos elementos y nuestro objetivo de nuestras charlas y de lo que vamos a proponer es precisamente hacer consciente que todo eso que queda fuera, de alguna manera tenemos que incorporarlo. Tenemos que incorporar esas imágenes que no están plasmadas en las imágenes que vemos, sino ampliar nuestra visión de la realidad. ¿Y cómo eso incide, evidentemente, en el cerebro? Hay algo bien interesante que gracias a todas estas redes sociales, nosotros estamos siendo bombardeados constantemente de imágenes, de sonido, de este tipo de estimulación. Y muchas veces no son veraces. Y lo que queremos hacer con estas pequeñas conferencias que vamos a ir lanzando poco a poco, tiene que ver con dar una información veraz y sobre todo en nuestra idea es utilizar el arte como un medio para estimular el cerebro. Y yo me quedo con una pregunta, ¿no? ¿Acaso sabían estos pintores de otras épocas, incluso los de las cavernas, que estaban estimulando el cerebro? O ellos sabían que había un sistema perceptivo que organizaba los elementos y que les daba un significado. ¿Qué crees tú? Bueno, en principio el arte se utiliza como básicamente más como una manera de expresión, pero al mismo tiempo, aunque no se esté plenamente consciente, evidentemente se está conceptualizando también, obviamente, porque eso es indisoluble. Y la creación artística es consustancial al ser humano, por eso escoger el arte como medio, ¿no? para explicar pues la importancia que tiene en el cerebro. Ahora, que estuvieran conscientes, a ver, están conscientes de lo que significa, lo que representa, lo que hacen, pero, y sobre todo, pero que estuvieran conscientes de que eso estimulaba el cerebro es complicado porque para empezar, pues habría que tener primero todo ese desarrollo, ¿no? De tipo
científico para saber, evidentemente, cómo era la composición del ser humano y demás. Pero hay dos cosas que sí, de las que sí se están muy conscientes. Una, que el arte funciona o tres cosas. Una, que el arte funciona para representar la realidad. Otra, que el arte funciona también como un medio de expresión, donde el artista puede expresar cosas que a lo mejor verbalmente, de hecho, los hombres de las cavernas expresaban a través del dibujo, a través de la pintura, porque verbalmente todavía no tenían la escritura. Y tercero, sí hay también una conciencia, quizá que se va desarrollando, a lo mejor en el primer momento no es tan clara, pero sí es dejar un testimonio y después una conciencia de trascendencia. El hombre desde muy primitivamente hay una intención de trascender y dejar algún testimonio de haber pasado por este mundo es importante, ¿no? Aparte de ese acto comunicativo también, ¿no? De dar información también. Ahora, conciencia de que eso estimular el cerebro, pues no, pero sin embargo sí se admiraba mucho, o siempre se ha admirado, aquel que es capaz de producir imágenes, ¿no? Bueno, es que yo creo que una de las razones para hablar de arte y comenzar con este grupo de charlas que tenemos planificadas, en primer lugar tiene que ver con hacer algo divertido, ¿no? Al que le gusta el arte. Lo otro es la propuesta de que si estamos aquí metidos dentro de esta red social, escuchando cosas que a veces nos cargan y nos dejan llenos de mucha angustia o de mucha incertidumbre, porque también se nos crean como que fantasmas de tanto que escuchamos y hay un conocimiento muy escaso de lo que se está diciendo. La idea es entonces hablar de algo mucho más veraz, mucho más científico y ¿por qué no utilizar el arte? Pues en esto. Además que cuando estamos aprendiendo, tú lo acabas de decir, este conocimiento científico que no se tenía en una época, se tiene ahora. Y podemos entender que cuando estamos frente a un material novedoso, un material nuevo y que implica también un reto, se empieza a crear dentro de nuestro sistema nervioso todo un flujo de energía y de intercambios químicos. Y todo esto son estimulaciones en nuestro cerebro porque implica estimular vías que ya existían, vías nerviosas que ya existían, o la creación de nuevas neuronas, no, la creación de nuevas conexiones, sinapsis, ¿ok? Es una manera de aprender y que además es divertida. Y como tú dijiste, también es un medio de expresión. ¿Y por qué tendríamos que, después de pasar cierta edad, los 50, no sé, quedarnos como un poco estancados en esto de aprender? Entonces, bueno, vamos a proponer esto, ¿no? Vamos a aprender un poco sobre el arte y sobre pinturas, e incluso vamos a hablar sobre lecturas, cuentos, y estamos estimulando nuestro cerebro. A propósito de lo que estás conversando, Fer, hay varias cosas. Cuando dices que hacer esto a través del arte, ¿no? Como un medio divertido, y si a las personas, o sea, invocas a las personas que les guste el arte. Hay personas que no les gusta el arte, pero simplemente porque no han tenido la oportunidad de enfrentarse al arte, o porque de manera prejuiciosa piensan que el arte es una cosa aburrida, ¿ok? Y como decía Platón, no se ama lo que no se conoce. Exacto. Pero uno tiene que hacer el mínimo intento de tratar de conocer algo para poder realmente saber si te gusta o no te gusta. Porque esto es como el niño que dice, ay, no quiero comer tal cosa, pero tú lo has comido. No, nunca lo comí, ¿ok? Entonces, pruébalo para que sepas si te gusta o no te gusta. Entonces, creo que lo primero que hay que tener para aprender es desprejuiciarse y sacarse todos esos, o sea, abrir la mente y dejarse en cierta forma guiar un poco, ¿no? Por otro lado, ahora que hablo, lo que digo, lo de la comida para los niños, ¿no?
y cuando tú estás hablando de la cantidad de imágenes que se consumen, estamos haciendo algo parecido a lo que hacemos desde el punto de vista alimenticio. Consumir comida chatarra, bueno, consumimos imágenes chatarras continuamente. Y eso, en vez de mejorar o estimular nuestro cerebro, tiene una repercusión totalmente contraria y no deseable, que es la de generar angustia y generar ansiedad. ¿Por qué? Porque esa acumulación de imágenes que ni siquiera entendemos o tenemos la oportunidad, y digo entendemos y luego explico por qué, entendemos o tenemos la oportunidad de analizar, lo que nos van generando es una profunda angustia, ¿no? Porque digo que no entendemos porque muchas imágenes, vemos esas imágenes, pero no tenemos el referente que produce esa imagen. Y esto, por ejemplo, en el caso de la pintura es muy relevante. Las personas pueden ver una obra y pueden decir, ay, me gusta o no me gusta, pero ya va, ¿en qué basa usted su gusto? En una apreciación muy somera sin entrar a detallar o a ver lo que tiene delante de sus ojos. Y eso es precisamente parte de lo que pretendemos. Y en esa medida, en la medida en que tú interpretas y entiendes lo que tienes enfrente, ahí sí ya puedes decir me gusta o no me gusta, pero por una simple percepción instantánea uno no podría emitir ese tipo de juicio, ¿no? Y otra cosa a propósito de los artistas, muchos artistas, pues por supuesto no tienen conciencia, pero sí tienen una gran intuición. Y en esas intuiciones, pues el arte suele generalmente adelantarse a la ciencia por esa intuición que los artistas tienen, aunque no estén conscientes de su propia intuición. Y eso es muy importante en el arte. Bueno, así que esta ha sido la introducción de nuestras conversaciones, de nuestras charlas, y queremos invitarlos a que estén atentos. Vamos a procurar hacer 2 videos a la semana y que esperamos que disfruten. Contenidos, bueno, siempre hablando del cerebro y el arte, hablaremos obviamente de la memoria, hablaremos del aprendizaje, hablaremos de varias funciones cognitivas y de cómo utilizar el arte para estimularla. ¿Y por qué? Eso queda también pendiente. Bueno. Y cuando, perdón, y antes de que termines, María Fernanda, creo que sería importante empezar por el aprendizaje. Entonces, ¿para qué crees tú que es importante aprender? ¿Por qué crees que es importante aprender? Bueno, ya por ahí di unas pistas, pero de todas maneras queda pendiente la pregunta y también, bueno, esperamos también sus respuestas, que las pueden escribir aquí abajo. Muchas gracias. Bueno, Gracias. también vamos a publicar esto en YouTube. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao.